أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hoy voy a comentar una aleya de la Sura de las Mujeres, en la que Allah subhanahu wa ta'ala, en realidad son dos aleyas, en las que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Dicen las aleyas: y aquel que hace, que lleva a cabo minas salihat, parte de las obras rectas, sea varón o hembra, y sea creyente, esos entrarán en el jardín y no se les hará injusticia ni en la estría de un hueso de dátil, ni en lo más mínimo. ¿Y quién tiene un din más hermoso o mejor o con más ihsan que aquel que somete su rostro a Allah y es un muhsin y hace el bien y sigue la milla de Ibrahim como hanif, como inclinado de una forma innata y natural al reconocimiento de la absoluta unicidad de Allah y el rechazo a todo lo que sea asociar o atribuir copartícipes a Allah, tanto en su ser como en sus atributos como en sus actos. Y esto es una explicación, la ley dice, y sigue la milla de Ibrahim como hanif. Y Allah tomó a Ibrahim como amigo íntimo. Lo primero que quiero comentar es cuando Allah dice وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, aquel que lleva a cabo min as-salihat, algunas o parte de las salihat. A salihat lo traducimos como las obras rectas, pero la raíz de as-salihat es as-salah. As-salah en árabe significa al-istiqama wa as-salamatu min al-aib. As-salah, lo que es correcto, tiene dos significados que van juntos en árabe, que es la rectitud y estar a salvo de todo defecto. De manera que siempre que Allah en el Corán, y lo cita mucho, cita la palabra as-salihat, está indicando un tipo de acción que le complace y que es sincera por su faz. Entonces dice, el que lleva a cabo salihat, sea varón o hembra, y es creyente, esos entrarán en el jardín y no se les hará injusticia, ni dice naqiran. Naqir es ese hueco que tiene el hueso del dátil, la estría del hueso del dátil. ¿Y quién tiene un din mejor, más hermoso, con más ihsan, ahsan, que aquel que somete su rostro a Allah? Somete su rostro. Dices su rostro porque nuestro rostro es lo más noble que tenemos. Es con lo que nos dirigimos unos a otros, es con lo que nos presentamos. Cuando miramos a alguien, lo primero que vemos cuando viene hacia nosotros es su rostro. Y en el rostro están la mayoría de los sentidos: la vista, el oído, la lengua, el olfato. Está lo más noble del ser humano. Aquel que somete su rostro a Allah es aquel que somete su ser, o lo más noble de sí mismo, a Allah. Wa huwa muhsin. Y sigue la milla de Ibrahim como hanif, y Allah tomó a Ibrahim como amigo íntimo. ¿Y por qué Allah tomó a Ibrahim como amigo íntimo? Allah sabe más. Allah tomó a Ibrahim como amigo íntimo porque Ibrahim representa la esencia
el significado de la sumisión a Allah. Primero, cuando ve en sueños que ha de sacrificar a su hijo, y cuando le queda claro que es algo que procede de Allah, sin dudar se dispone a ello. No solo se dispone a ello él, sino que su hijo también lo acepta. Y él, en su intención, lo hace. Lo que pasa es que Allah, una vez que se ha rendido, que se ha sometido por completo, impide que lo haga y lo sustituye por algo mejor y que ha quedado para la posteridad. Y luego, toda la trayectoria de Ibrahim, cuando rompe los ídolos. En ese acto de romper los ídolos está el significado de la palabra Hanif, que es aquel que rechaza todo lo que no sea adorar a Allah sin asociar, sin atribuirle ningún asociado, ningún copartícipe, ni en su divinidad, ni en ninguno de sus atributos, ni siquiera en ninguno de sus actos. Entonces, hay otra aleya del Corán en la que Allah dice: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ إِنْقَادَ بِكُلِّ. No, perdón. Allah dice, esto era la explicación, Allah dice en la otra aleya: وَمَنْ يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Esta aleya está en la sura de Luqman. Dice Allah: aquel que somete su rostro a Allah y es muhsin, y ahora veremos lo que es muhsin, sabrá aferrado al asidero más firme. Y a Allah pertenece el resultado final de los asuntos. Es decir, el resultado de los asuntos, todo acaba en Allah. Aquel que somete su rostro a Allah y es muhsin, sabrá aferrado, se habrá asido al asidero más firme. Entonces, ihsan tiene básicamente dos aspectos. Uno es en nuestra relación con Allah y otro es en nuestra relación con los demás. Incluso hay otro aspecto que es en nuestra relación con las cosas. En nuestra relación con las cosas implica hacer las cosas de la mejor manera, con perfección. En nuestra relación con los demás implica hacer el bien a la gente. Y en nuestra relación con Allah implica lo que Sallallahu Alaihi Wasallam dice en el conocidísimo hadith, cuando Jibril le pregunta: dime qué es el ihsan, y él responde: an ta'bud Allah ka'annaka tarah, que adores a Allah como si lo vieras. El Sheikh Abdelaziz Ad-Dabbagh, que ahora estoy compartido con él, en su libro El Ibris, al ser preguntado por el sentido de esta frase, de esta expresión, que adores a Allah como si lo vieras, tal y como aparece en el Hadith Sharif, da una explicación por medio de poner un ejemplo. Y pone el ejemplo de un hombre que va a un lugar que está vacío, a un lugar desierto, en el que no ve a nadie, y se pone a gritar de viva voz, con su más alta voz, el nombre de un rico, cuyo nombre conoce, pero que no está ahí presente con él. Empieza a gritar su nombre y le dice: oh fulano, oh Sidi fulán, dame tal cosa, trátame de tal manera, porque yo estoy necesitado de esto y de lo otro. Y él, en eso, se cree que está pidiéndole a Allah, pero en realidad lo único que está haciendo es algo similar a como si jugara, como si estuviera intentando manipular las cosas. De manera que todo el que lo ve lo toma a broma y se ríe de él, porque es un hombre en un desierto gritando solo: oh fulano, diciendo el nombre de un rico que él conoce: dame esto porque necesito esto y lo otro. Y él se cree que eso es pedir a Allah. Y él se cree que eso es pedirle a Allah. Pero lo único que hace es aumentar extravío a su extravío, porque su realidad es que está, como se suele decir además, clamando en el desierto. Pero si en vez de eso, este hombre no le pidiera nada a ese rico
hasta no estar delante de él, y cuando se encontrara delante de él, antes de pedirle con la lengua, empezara a mostrar ante él, con los movimientos de su cuerpo, todo tipo de acto de sumisión, todo tipo de expresión externa de someterse y de humillarse ante él, hasta tal punto de que ese rico, movido por la compasión, le daría lo que le pide. No se lo daría por lo que le pide con la lengua, sino movido por la compasión de verlo humillado con todos los miembros de su cuerpo, de todas las maneras posibles, ante él. Por eso Allah dice en el Corán, Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Ciertamente que la misericordia de Allah está cerca de los que hacen el bien, al-muhsinin. Y este hombre se habría humillado ante Allah internamente, hasta tal punto de que no habría en su interior nada que no fuera esta persona rica ante cuya puerta está pidiéndole. Todo lo demás desaparecería. Y esta persona le daría lo que le pide por compasión, por misericordia, no por lo que le pide con la lengua. Y este es el caso de los dos hombres. El hombre que adora a Allah como si lo viera, porque sabe que si no lo ha de ver, Allah sí lo ve a él, o el hombre que adora a Allah dentro de la más absoluta de las inadvertencias. La diferencia, la forma de diferenciarlo, es que cuando nos dirigimos a Allah en cualquier acto de adoración, tenemos que mirar en nuestro interior y tenemos que ver qué hay en nuestro interior. Si cuando nos dirigimos a Allah, a la hora de hacer el salat o cualquier otro acto de adoración, incluso el dua o el ayuno o cualquier acto de adoración, si cuando nos dirigimos a Allah, en nuestro interior están todas las turbulencias, intereses y pensamientos que tienen que ver con este mundo, entonces seremos como el hombre que está dando voces en el desierto, llamando a alguien que no ve y que no está con él, y que se cree que por ese mero hecho Allah le va a responder, o ese alguien a quien se dirige le va a responder. El otro es el hombre en cuyo interior, cuando se dirige a Allah, cuando adora a Allah, no hay otra cosa que no sea Allah, o al menos él procura que no haya otra cosa que no sea Allah, o al menos es consciente de que aunque él no tenga un grado de presencia, un grado de conciencia total de la presencia de Allah cuando lo va a adorar, cuando se dirige a él, y no olvidemos que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que el salat es hablar en confidencia con Allah, es decir, hablar en privado con Allah. Si no tiene ese grado de conciencia, al menos está en ello, lo intenta y sabe como mínimo que Allah sí lo ve a él, que Allah está con él donde quiera que esté, que Allah lo ve, haga lo que haga, y que Allah es testigo de sus acciones. Y esa adoración, en esa adoración, Allah te da lo que le pides en la adoración, porque la adoración, como el propio significado de salat es, as-salat significa ad-du'a. El salat que rezamos es un du'a, es un ruego a Allah. Sobre el Fatiha es todo un du'a. Entonces Allah te da lo que le pides por su misericordia, no por el hecho que le pidas. Y esto es lo que comenta resumidamente Sheikh Abdulaziz al-Dabbagh en el libro del Ibris. Y para terminar, para cerrarlo, volviendo al significado de as-salihat, de as-salah, que como dije significa al-istiqama wa salamut min al-aib. As-salah es aquello, es la rectitud y estar a salvo de todo defecto, lo cual implica la sinceridad. Y ahí voy a cerrar con un hadith conocido por todos, transmitido por An-Nu'man ibn Bashir, que Allah está convencido con él y con su padre Bashir, que dijo: escuché al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: Alá wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dijo, ¿acaso no hay en el cuerpo un trozo de carne? Y ahora emplea la raíz de asalihat. إذا صلحت, si está salih, si está en su sitio, si está recto y a salvo de defecto, está a salvo y en su sitio todo el cuerpo. Y si se corrompe o si está corrompido o corrupto, se corrompe todo el cuerpo. ¿Acaso no es el corazón? De manera que la medida para establecer la corrección de nuestras acciones es lo que pongamos en nuestro corazón. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.